Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro cariño, por vuestra presencia y por este recibimiento tan magnífico que nos habéis dado. También a los cientos de personas que hoy se han quedado fuera y a los que hemos tenido que pedir disculpas por no haber reservado un sitio más grande, que los había pero eran demasiado caros. Así que la próxima ocasión os convocaremos en las calles para que nadie se quede fuera de este auditorio. Y bueno, yo voy a empezar diciéndoos que para mí y para aquellos que estamos al frente de la dirección nacional del partido es un honor y es un orgullo poder estar representado en esta tierra, en Valladolid, en Castilla la Vieja y en León, por gente como Juan, por gente como Mario, por gente como Irene, por gente como Javier, Pablo, que os representa en el Congreso, y tantos otros. Pero sobre todo, para mí es un orgullo y no os podéis imaginar hasta qué punto que estéis aquí, todos vosotros y todos los que están fuera, a pesar de lo que escucháis todos los días de Vox, de nosotros y de todos vosotros. Bueno, quizá porque lo que escucháis también se dirige contra todos vosotros, pero es increíble y tiene un mérito extraordinario que da la medida de vuestra libertad, de vuestro criterio, el hecho de que por encima de la demonización, por encima de las mentiras sistemáticas en los medios de comunicación contra Vox, no haya un solo lugar de España al que acudamos y no encontremos este recibimiento. Y si a mí algo me produce orgullo y satisfacción, como diría aquel, me he dado cuenta al decirlo, ¿no? Es contar con tan buena gente. Con gente de bien, sí, porque nosotros nos atrevemos a decirlo y luego no rectificamos como otros. Con gente de bien, con gente libre, con gente con criterio y con gente con valor. Dejadme que eche un poco la vista atrás, muy poco, y que vaya al mes de diciembre, en el cual se produjo el inicio del asalto a una de las pocas instituciones que mantenían cierta independencia en España y que de hecho habían sacado los colores al Gobierno con una sentencia, me refiero a la del Tribunal Constitucional, que acusaba al Gobierno de haber pisoteado durante muchos meses los derechos y las libertades de los españoles con un estado de alarma inconstitucional. Pues bien, en diciembre se inició el asalto al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, que acabó produciéndose finalmente con la inestimable ayuda de quienes junto a nosotros en diciembre también criticaron aquel asalto al Constitucional. Entonces se produjo un gran escándalo en una gran parte de los medios de comunicación, aquellos que no controlaba directamente el Gobierno, en la sociedad española. Llegamos a convocar una Vox y después la sociedad civil, dos manifestaciones importantísimas y masivas en Madrid, incluso en todas las capitales de provincia, y en aquel momento Vox dijo que este Gobierno merecía otra moción de censura. Nunca ha habido tantos motivos para censurar al Gobierno como los había en ese mes de diciembre. Bueno, sí, ha habido más motivos después, en el mes de marzo, porque cada día que pasa este Gobierno merecía una censura mayor. Nosotros entonces nos comprometimos con los españoles a presentar esa moción de censura si aquellos que por tener más representación que nosotros y en principio formar parte de la oposición decidían finalmente no hacerlo. Pero también nos comprometimos a buscar un candidato independiente, una persona fuera de nuestras filas. Durante meses estuvimos entablando contactos con muchos sectores sociales, con muchas personas, y finalmente presentamos un candidato y registramos la moción. Ya no tengo que irme tan atrás, ahora me voy a hace 3 semanas, con un candidato y una moción que de repente generaron una reacción unánime, con un editorial único de todos los medios de comunicación en España, de todos y cada uno de los medios de comunicación. De repente, incluso aquellos que pensaban que la moción era necesaria, ya pensaban que era inconveniente. Pero nos han hecho un favor. Nos han atacado tanto, han mentido tanto, han puesto las expectativas de la moción de censura tan por los suelos, bueno, prácticamente parecía que yo iba a subir a la tribuna con un trabuco y que el candidato propuesto iba a morir en el acto o iba a despeñarse por las escaleras del Congreso.
los modos en los que calificaron la moción de censura y cómo ridiculizaron al candidato no pudieron ser más deleznables. Circo, esperpento y todas esas cosas que dijeron de una herramienta constitucional como la moción de censura, a la cual tenemos no solo derecho, porque tenemos la representación suficiente en el Congreso, sino que teníamos la obligación, porque este Gobierno la merecía y porque nos habíamos comprometido a ello. Pues bien, resulta que llegó el día. Yo, desde luego, no salí con el trabuco, pero retraté al Gobierno y el candidato al que tanto habían ridiculizado, un hombre mayor, dio lecciones importantísimas. Resulta que el candidato ese al que ridiculizaron se portó como un caballero en un Parlamento y en una legislatura llena de miserables y de traidores. No solo eso, dijo cosas muy importantes. Vimos en la tribuna del Parlamento, como candidato a la presidencia del Gobierno, a un antiguo comunista diciendo a los socialistas que ellos empezaron la guerra civil en España. Vimos a un hombre escandalizado por el filibusterismo político de un presidente del Gobierno que aprovechaba la tribuna para hablar y hablar sin descanso, a ver si llegaba al telediario. Un presidente del Gobierno que no fue capaz de contestar a ninguna de las preguntas ni de las acusaciones que le hice tanto yo como el candidato en la moción de censura. Y vimos a un candidato que con mucha gracia fue capaz de ridiculizar y avergonzar a toda esa banda de tramposos. En definitiva, la moción parece que no salió como querían y como esperaban. Y yo me siento más que satisfecho porque, como podéis imaginar, estas semanas no han sido fáciles. De esta moción también sale un partido, una alternativa política como Vox, que cumple siempre con lo que dice y que lo intenta todo a la hora de hacer oposición. Intentándolo todo nos podremos equivocar alguna vez, nos hemos equivocado algunas veces, nos equivocaremos en el futuro. No creo que nos hayamos equivocado en esta ocasión. Al contrario, hemos procurado a los españoles una moción de censura absolutamente necesaria que ha retratado al Gobierno junto a todos los enemigos de España y del orden constitucional. Una moción necesaria, pero absolutamente insuficiente. Nosotros hemos cumplido, pero no quiero que penséis ni por un momento que nos conformamos. No nos conformamos con la anterior moción de censura, no nos hemos conformado con llamar a los españoles a las calles, no nos hemos conformado con presentar 50 recursos ante el Tribunal Constitucional, no nos hemos conformado con denunciar al Gobierno ante el Tribunal Supremo y no nos conformamos con la presentación de esta moción de censura. No vamos a descansar un solo minuto hasta echar al peor Gobierno de nuestra historia. Decía que esta moción es necesaria, pero insuficiente, porque el daño que han hecho en España las oligarquías políticas y las oligarquías mediáticas es terrible. Han secuestrado, por un lado, la voluntad popular y, por el otro, la opinión pública. Y lo veis, en cuanto encendéis un televisor, en cuanto escucháis en un parlamento a los partidos de siempre, se dice siempre lo mismo y dicen todos cosas muy parecidas. Hasta el punto, y luego ahondaré en ello, que el Partido Popular, que decía que este Gobierno merecía la censura, que decía que hacían falta elecciones anticipadas, se ha abstenido en esta ocasión. A la hora de elegir entre Sánchez o la convocatoria inmediata de elecciones, ha decidido la abstención y ponerse de perfil. ¿Por qué? Porque están tendiendo la mano permanentemente al Partido Socialista, a un partido que está encamado con lo peor de España, a un partido que no tiene ningún escrúpulo, a un partido que se ha entregado históricamente a la corrupción, a los golpes de Estado y a la ruptura de la convivencia entre todos nosotros. Y por eso tienen un problema. Como son lo mismo, no son capaces de plantear una alternativa. Solo quieren esperar a que lleguen las elecciones y hacer un relevo. Y entonces han acuñado una frase con la que quieren confundir a la gente para no discutir, para no hacer nada, que es:
lo importante es echar a Sánchez. Sí, claro. Pero eso solo es un medio para el verdadero fin. Lo importante es cargarse todas las políticas de Sánchez. Lo importante no es hacer que Sánchez se levante de la silla en la que está y que allí se siente el señor Feijóo o me siente yo y luego no hagamos nada. Eso ya lo hemos visto durante muchos años. Y eso no es lo que queremos. Nosotros hemos recuperado la verdad para la política española. Y os decimos que nosotros queremos una alternativa completa. Si este gobierno ha ido para allí, nosotros queremos ir para allí. Distancia infinita con el gobierno de la mentira, de la traición y de la ruina. Ni un solo pacto con el socialismo. Al socialismo, que es la ruina, toca combatirlo, toca ponerle en su sitio, toca castigarlo. Y esa es la única forma, aunque parezca paradójica, de reconstruir en España la prosperidad y la convivencia que ellos han roto, castigándoles en las urnas y combatiendo todas y cada una de sus políticas. En cambio, frente a esos que solo quieren esperar a que se vote y se pueda echar al socialismo, está Vox, que lo intenta todo. Otros no hacen nada, pero a todo lo que hace Vox dicen no. Si convocamos una movilización, no van. Si otros convocan una movilización y Vox va, ellos no van. Si Vox va al Tribunal Constitucional, ellos no van. Cuando van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no da la razón, van y le dan las gracias. Lo acabamos de ver con un asunto gravísimo. ¿Presentamos una moción de censura? Hace 2 años dicen no. ¿Presentamos ahora otra moción de censura para convocar elecciones que ellos supuestamente también reclaman? Y dicen abstención. Vox lo intenta todo y otros no hacen nada. Y por eso yo no puedo evitar referirme hoy de manera muy descriptiva a qué es lo que está haciendo el Partido Popular. En Extremadura ha presentado una candidata que ya ha dicho que nada con Vox, tiende la mano en primer lugar al Partido Socialista e incluso en un momento dado dice que hasta Podemos. Pueden pactar con todos. El Partido Popular en Extremadura. Y luego, por supuesto, cuando tiene que hablar de ideas, se pone a defender exactamente todo lo que defiende el Partido Socialista. En materia globalista, en materia climática, en materia de género. Todas y cada una de las políticas nefastas que ha traído la izquierda para enfrentar una sociedad, las ha defendido esa candidata. Luego ayer sale el autoproclamado líder de la oposición, que no se ha presentado a las elecciones y que además no hace oposición. Y nos hace un discurso sobre la política de adultos y la política infantil. Y entonces se atreve a llamar infantil a la moción de censura protagonizada por un señor de 89 años. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero hace una intervención larga con lo de adulto, infantil. Tal. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Estas frases hechas. ¿Es adulto o es infantil derogar las leyes de memoria histórica? ¿Es adulto o es infantil oponerse a los designios globalistas? ¿Es adulto o es infantil defender la unidad de España frente al separatismo? ¿Es adulto o es infantil hacer que se pueda hablar la lengua española en Cataluña y también en Galicia? ¿Qué es esto de adulto infantil? Hacen frasecitas que los medios comprados les ponen en los titulares. Nosotros, desde luego, no vamos a hacer literatura. Vamos a decir lo que pensamos. Lo diremos quizá con frases menos redondas. Quizá nuestros discursos no pasen a los anales de la historia, pero a nosotros nos vais a entender. Nosotros no vamos a hacer lo que hace el señor Feijóo. Claro, el problema es que se han puesto a competir en esto. De repente, la señora Isabel Díaz Ayuso ayer rompe la baraja con Vox en Madrid y dice: a partir de ahora nuestros caminos son separados. Y copia la frase de Pablo Casado, aquella frase de hasta aquí hemos llegado, señora Abascal, al día siguiente de la moción de censura, en la que dice que le hemos regalado una victoria al gobierno. ¿Cómo que una victoria? Le hemos regalado una foto junto a terroristas, a comunistas y a golpistas separatistas. Pero es importante detenerse un momento en esta ruptura que ayer solemnemente anunció la señora Ayuso y explicar por qué ha sido. ¿Cuál es la gota que colma el vaso de la paciencia de la señora Ayuso? Pues que Vox
después de apoyar 26 leyes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a 8 hemos dicho que no, después de darle el Gobierno gratis, sin pedir entrar en el Gobierno, después de soportar que 34 iniciativas legislativas de Vox hayan sido tumbadas por el Gobierno de la señora Ayuso, después de ver cómo la señora Ayuso se ha negado a derogar la ley trans en la Comunidad de Madrid, esa que luego critican al Gobierno del señor Sánchez. Después de todo eso, se ha enfadado porque dice que quiere traer inversión extranjera y Vox lo impide. No quiere inversión extranjera, quiere privilegios para los millonarios extranjeros, porque a nosotros nos parece muy bien que existan bonificaciones fiscales para atraer inversiones. Si de hecho las apoyamos, lo único que le hemos dicho en nuestra enmienda es que esas mismas bonificaciones las queremos para los ciudadanos españoles, para los que viven también allí en Madrid. Es lo único que le hemos dicho. Y el Partido Popular, ¿sabéis lo que ha dicho? Ha dicho que no. Y ha vuelto a decir, trágala. Y nosotros no tragamos nada. Igual que no hemos tragado unos presupuestos que no podíamos apoyar. Fijaos lo que pasó hace solo un mes, cuando nos hicieron una guarrería en los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Planteamos finalmente que estábamos dispuestos a abstenernos para que los presupuestos pudieran aprobarse, a cambio de que, por ejemplo, se derogase esa ley trans, que ha permitido, por cierto, en el día de hoy, esa ley trans de la Comunidad de Madrid, que un señor en unas oposiciones a policía local diga en la prueba física, no lo dijo en la anterior, que de repente es una señora, por lo tanto ha pasado. ¿Y qué dijo la señora Ayuso cuando le hicimos esa oferta para que se pudieran aprobar los presupuestos? Vox es como los separatistas y nosotros no cambiamos presupuestos por derechos. ¿No? ¿Cómo que presupuestos por derechos? Los derechos pisoteados de la gente que ha sido discriminada en esas oposiciones. Lo que no quieren es hacer nada que venga de Vox. Claro, entonces, ¿qué diferencia hay entre la señora Ayuso y el señor Casado? ¿Por qué? ¿Por qué se pelearon para luego hacer lo mismo? ¿Nos lo pueden explicar? ¿Quién manda en el PP? ¿El señor Feijóo? ¿La señora Ayuso? O no, el eurodiputado del Partido Popular, el señor Margallo, acaba de decir, esto supongo que a muchos les escandalizará, que la Agenda 2030 es el Evangelio. Ha dicho el Evangelio. Entonces, ¿quién manda en el PP? ¿Le mandan en Bruselas los burócratas? ¿Le mandan unos poderosos en Davos? ¿Le mandan en la ONU? ¿Quién manda en el PP? ¿Qué es lo que dice la señora Ayuso ayer, lo que dice el señor Feijóo el otro día? Bueno, yo creo que los votantes del PP están confundidos, con razón, van necesitando a alguien que les defienda y estaría muy bien que, mientras tanto, el Partido Popular les aclare qué es lo que quiere hacer. Yo, mientras tanto, ante esa ruptura planteada por la señora Ayuso, por el Partido Popular, quiero solemnemente anunciar que Vox en Castilla y León va a seguir respaldando al Gobierno y formando parte del Gobierno. En primer lugar, porque es un Gobierno que está funcionando bien, de manera razonable, en el que tanto el vicepresidente como los consejeros que representan a Vox, como el presidente de la comunidad, están sabiendo respetarse a cada fuerza política en función de la representación que los castellanos y los leoneses le habéis dado. Y lo vamos a hacer porque nosotros no vamos a romper la esperanza de tantos españoles que quieren de verdad una alternativa total a la izquierda. Y eso se está haciendo en Castilla y León, con diferencias, con dificultades. No siempre hay acuerdos. Van a existir problemas en el futuro, han existido en el pasado. Pero eso es lo normal, cuando gobiernan dos fuerzas que son distintas. Y mientras eso es así, mientras se hagan las cosas bien como las estáis haciendo, hoy Castilla y León es un ejemplo para toda España. Y no solo Juan y los consejeros que representan a Vox son un ejemplo, y lo voy a decir de verdad, sino que el señor Alfonso Fernández Mañueco también es un ejemplo para el Partido Popular en toda España. Y no se me caen los anillos en reconocerlo.
Además, supongo que en cualquier momento el PP lo dejará solo, ¿no? Porque lo han querido convertir en el patito feo por pactar con Vox. Y el otro día me han dicho que hay un lío aquí, porque según salía del pleno el señor Mañueco, una socialista muy bien educada, como todas las socialistas, le increpó y parece que el presidente de la comunidad cometió el gigantesco delito de hacer una peineta. Pues yo quiero decir que poco me parece para los insultos que recibimos de la izquierda permanentemente. Poco me parece. Por cierto, ayer cuando conocimos las declaraciones del señor Feijóo y la ruptura anunciada por la señora Isabel Díaz Ayuso, pues en la convocatoria de este evento le dijimos a los medios que Vox respondería y diría cuál es su posición en el acto de hoy en Valladolid. Bueno, hoy había un titular en un medio nacional importantísimo, en portada, que decía el Partido Popular a la espera de la amenaza de represalias anunciada por Abascal. En ningún momento insinuamos que iban a existir represalias, nosotros no amenazamos, nosotros hacemos lo correcto en primer lugar, pero cuando creemos que hay que hacer algo, lo hacemos, es decir, no amenazamos. Nosotros no amenazamos con presentar mociones de censura, nosotros presentamos mociones de censura. Nosotros no amenazamos con querellas, presentamos querellas. Nosotros no amenazamos con movilizaciones, nos movilizamos. Nosotros no mentimos como miente la prensa sistemáticamente sobre nosotros. Así que, para todos esos que mienten, que sepan que la represalia que hoy anuncia Vox contra el Partido Popular por la ruptura anunciada por el señor Feijóo y por la señora Ayuso es seguir apoyando al mejor gobierno que hoy hay en España, que es el de Castilla y León, y que es un ejemplo de la alternativa que necesita España. Y en cuanto a las represalias, para el Partido Popular, pues sí, las va a tener. Pero la represalia va a venir de los votantes confundidos, engañados y hartos de las trampas y de los mensajes equívocos. A ellos les corresponde. A nosotros lo que nos corresponde es ser serios, es defender principios y no hacer literatura, que si política de adultos o política infantil, sino defender principios, defender ideas y demostrar, como lo ha hecho Juan y los consejeros de Vox, que cuando Vox gobierna, los ciudadanos están mejor y que hay políticas concretas que benefician directamente a los habitantes de Castilla y de León. En la moción de censura, el presidente del Gobierno dijo que se habían confrontado dos modelos de país, y es verdad. En esto tenía razón. El modelo actual, que algunos defendieron por acción y otros por omisión o por abstención, que es el modelo de una España que sigue dividida en lo territorial, con su soberanía no respetada ni en el interior ni en el exterior, con la libertad de los españoles cercenada por impuestos abusivos, por ideologías totalitarias, con la igualdad que existe en el texto constitucional apedreada desde hace 30 o 40 años, y un modelo distinto, que es el que presentó Vox, porque Vox lleva mucho tiempo presentando en las Cortes un modelo distinto, y es el modelo de una España en la que podamos defender nuestra unidad, nuestra historia, con el orgullo que podemos hacerlo los españoles como herederos de una de las mejores historias del mundo y de los mejores héroes de la historia de la humanidad y de la mayor aportación al hermanamiento universal que ha hecho ningún pueblo, como hemos hecho nosotros en América. Queremos una España cuya unidad sea defendida en las instituciones, en los tribunales, una España en la que los separatistas no gocen de los privilegios que gozan hasta ahora, una España en la que aquellos que quieren romper la nación no sean legales, una España respetada en Europa y no una España de la que se ríen, una España respetada en Europa y una España que no renuncia a su influencia en América. Una España, por cierto, que no parece que puedan garantizar ahora ni los dirigentes del Partido Popular ni del Partido Socialista, con interlocución con los principales gobiernos de Europa, como los que hoy tiene Vox en Polonia, en Italia o en Hungría.
Una España, en definitiva, que piense en todos los españoles. Una España que lleve el agua a todos los territorios. Una España que defienda a la gente del campo. Una España que defienda a los ganaderos y a los agricultores. Una España que defienda a la mujer de verdad. Porque, claro, este gobierno, que es el más feminista de la historia, resulta que premia a 800 violadores y hace que las violaciones en España hayan aumentado del año pasado a este en un 53%. Una España en la que se respete la infancia, no confundiendo a los jóvenes a temprana edad a través de asociaciones y a través de las administraciones sobre su sexualidad, haciendo que algunos acaben tomando decisiones irreversibles. Una España en la que no vayan determinadas asociaciones a los colegios a corromper a la infancia y hablar de sexo a los más pequeños. Una España en la que la vida se defienda desde su concepción hasta su extinción natural. Una España en la que a aquellos que están desesperados porque tienen una enfermedad se les ofrezca cariño, se les ofrezca esperanza y no la peor de las salidas. Una España que piense en los más débiles, una España que no esté sometida a imposiciones globalistas de aquellos que no se han presentado a ninguna elección y que quieren dirigir por encima de soberanías, de democracias, el designio de todas las naciones. Una España en la que los españoles elijamos nuestro futuro. Una España que defienda su identidad, en la que los españoles podamos seguir decidiendo lo que comemos, que coman insectos otros. Una España en la que los españoles, los jóvenes especialmente, puedan seguir aspirando a formar una familia, a tener hijos, puedan aspirar a comprar una vivienda en propiedad y puedan aspirar a eso que en su momento era un lujo, pero que se convirtió en el emblema de la clase media, que es a tener un vehículo que les permita la movilidad y la libertad que sabemos que da a todos. Esa España, que es la que se están cargando no solo este gobierno socialista, sino aquellos que son incapaces de dar una alternativa. Una España que han combatido todos esos que piensan que la Agenda 2030 es el Evangelio. Y para eso, decía Juan que yo venía a presentar España decide. Se presentan dos frases. En realidad, lo que venimos a decir es que muchas elecciones de todo tipo, para al final no decidir nada, para que al final nos sentemos allí unos señores en nuestros escaños y sistemáticamente durante 40 años hayamos visto cómo se frustran las esperanzas de los españoles y las promesas electorales. Porque muchos de esos que no quieren preguntar a los españoles se presentaron diciendo que iban a acabar con toda la legislación de la izquierda. Cuando llegaron, no cambiaron nada. Otro se presentó diciendo que no iba a pactar ni con separatistas, ni con terroristas, ni con comunistas. En 2 días hizo exactamente lo contrario. Entonces nos dicen, no, si los españoles ya votamos mucho, ¿para qué? Si votamos y hacen lo contrario de lo que dicen que van a hacer. ¿Cuántas veces hemos votado en referéndum? Han estado a punto de votar los separatistas antes que el conjunto de la nación. Hemos votado 2 veces para entrar en la OTAN y en la Unión Europea. Hay un artículo de la Constitución que dice que se puede consultar a los españoles sobre asuntos de especial trascendencia pública. Solo nos han preguntado 2 veces. ¿No ha tomado decisiones el Congreso de los Diputados, el Senado, sobre asuntos de trascendencia pública en 40 años? ¿Nos han preguntado sobre la política territorial? ¿Nos han preguntado sobre los pactos con el separatismo? Nos han preguntado sobre el endurecimiento de las penas, nos han preguntado sobre las políticas migratorias, nos han preguntado si aceptamos o no las políticas derivadas de la Agenda 2030 que atacan a las personas más humildes, que hunden el campo, que hunden la ganadería y la agricultura. ¿Nos han preguntado sobre eso? Jamás nos han preguntado sobre nada. Nosotros les exigimos, les retamos a que pregunten a los españoles y si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros en cuanto tengamos la oportunidad, porque los españoles tienen que recuperar las riendas de su destino. Podríamos seguir hablando de cosas sobre las que no se nos ha preguntado y que afectan a nuestra vida diariamente. Podría ser la energía, podría ser la inmigración, podría ser la legalidad de los separatistas. Y quizá valdría con 3 o 4 cosas, porque han estado tan de espaldas a nosotros, han tomado tantas decisiones contra nosotros, que hoy el Congreso, la sede de la soberanía nacional,
convertido en una especie de mercado persa, en el que se subasta y se entrega al mejor postor la soberanía, a cambio de intereses partidistas, de intereses particulares, de intereses separatistas, es la prueba perfecta de que han puesto las instituciones más importantes para los españoles de espaldas a los españoles. Hemos venido a hacer exactamente lo contrario. Gracias por vuestro apoyo y adelante, españoles de Castilla la Vieja, adelante, españoles de Valladolid, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España!